Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en los 7 secretos ocultos de los incas. Una civilización que dejó un legado asombroso pero lleno de misterios aún por desvelar. ¿Sabías que los incas, una de las civilizaciones más avanzadas de la historia, dejaron un legado lleno de misterios que aún hoy nos asombran? Desde secretos de su tecnología avanzada hasta enigmas escondidos en sus antiguas costumbres, los incas guardaron saberes que desafían la comprensión moderna. Y si te apasiona la historia, los misterios y los grandes descubrimientos, no olvides darle like al video, compartir con tus amistades y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes al pasado. Comencemos. El secreto de Machu Picchu, ¿por qué fue construida en un lugar tan inaccesible? Machu Picchu se encuentra en un lugar remoto y casi inaccesible, lo que ha llevado a especulaciones sobre su propósito. Algunos expertos creen que fue un refugio secreto para la élite inca, mientras que otros sugieren que su ubicación estratégica, en la cima de una montaña, protegía la ciudad de invasores. Su aislamiento también podría haber tenido un componente simbólico, un santuario sagrado dedicado al sol, con una vista privilegiada del valle. El investigador brasilero, el geólogo Rualdo Menegat, sostiene que la construcción de Machu Picchu fue intencionada en lugares con fallas tectónicas, debido a que se encontraba estratégicamente protegida contra deslizamientos y estas fallas geológicas aseguraban el suministro de agua tan indispensable. El investigador sostiene que Machu Picchu fue construida sobre una red de fracturas y fallas tectónicas, lo que demuestra un profundo conocimiento de la geomorfología local. La edificación refleja una asombrosa integración de ingeniería geológica, estructural, hidráulica, arquitectónica y antisísmica, adaptándose de manera perfecta al paisaje andino. Esta simbiosis con el entorno no solo evidencia la destreza de los incas en la construcción, sino también su comprensión avanzada de las dinámicas naturales del lugar. Rualdo Menegat informa que las otras ciudades incas como Ollantaytambo, Pisac y Cusco al igual que Machu Picchu se construyeron en la intersección de las fallas geológicas existentes, dando seguridad a sus edificaciones contra los peligros geológicos. Por otra parte, el investigador peruano Sadir Milla Uribe, en su libro El Código Secreto de Machu Picchu, en la arquitectura del lugar existe un código simbólico ancestral, que se manifiesta en un elaborado juego de luces y sombras que proyectan dicha construcción a lo largo del camino ritual, que recorre las huacas, altares y figuras de Machu Picchu. Se ha encontrado figuras del cóndor, la llama, alpaca, picaflor, la serpiente, el sapo, el jaguar y el rostro antiquísimo del maestro Tunapa Viracocha de origen tibanaco. La razón exacta de su construcción y ubicación sigue siendo un misterio, pero su ubicación refuerza la idea de que los incas tenían un conocimiento profundo de la naturaleza y de la astronomía. El enigma de los Capac Ñan y la red de caminos incas. El Capac Ñan era una red de más de 40.000 kilómetros de caminos que unían el vasto imperio inca, desde Ecuador hasta Chile. Lo sorprendente es que estos caminos fueron construidos sin herramientas modernas, utilizando técnicas avanzadas de ingeniería, como puentes colgantes y túneles tallados en la roca. Los caminos también tenían un fin simbólico, conectaban al Sapa Inca, emperador, con los dioses, y eran utilizados para transportar ejércitos, bienes y mensajes. El Capac Ñam está constituido por caminos preincaicos e incaicos, que en el siglo XV los incas unificaron, dieron mantenimiento y construyeron a lo largo y ancho del imperio como parte de un gran proyecto político, militar, ideológico y administrativo que se denominó el Tahuantinsuyo. Este sistema vial está conformado sobre la base de caminos longitudinales y transversales, construidos y dispuestos estratégicamente teniendo como eje vertebral a la cordillera de los Andes. Contaban con una vía longitudinal en la costa y otra vía longitudinal en la sierra a lo largo de la cordillera de los Andes. Caminos que articularon a los 4 partes de Tahuantinsuyo, el Chinchaysuyu, Cuntisuyu, Cuoyasuyu y el Antisuyu. Aplicando conocimientos tecnológicos de viabilidad, arquitectura e ingeniería, el camino inca estaba compuesto por puentes de piedra, puentes colgantes, oroyas, escaleras, escalinatas, cunetas empedradas y acueductos de piedra. Todo esto con un excelente programa de mantenimiento vial, y con la fuerza humana de los pobladores lograron continuidad, seguridad y salubridad del Capac Ñam, logrando el imperio incaico una excelente comunicación con las 4 regiones que gobernaba. Esta red de caminos representa una obra singular, de enorme relevancia para la historia de la humanidad, con una magnitud continental en Sudamérica. Podemos comparar la excelencia de las construcciones del Capac Ñam con la red de caminos construidos por el Imperio Romano entre los años 27 a.C. hasta el 476 d.C.,
que tiene una longitud de 300.000 kilómetros aproximadamente. También podemos hacer una comparación con la muralla china con una longitud de 21.000 kilómetros, cuya construcción comenzó en el siglo III a.C. y finalizó en el siglo XVII después de Cristo. Los incas entendían cómo la geografía y el clima afectaban sus rutas, por lo que organizaron una planificación meticulosa y un conocimiento profundo del entorno. El enigma del Machu Picchu subterránea, cueva de los orígenes del imperio. Algunas teorías sostienen que Machu Picchu no solo era una ciudad sagrada, sino que también estaba vinculada a una serie de cavernas subterráneas que servían como lugares de culto y rituales. Estas cavidades, que algunos creen podrían haber sido usadas por sacerdotes incas para acceder al mundo espiritual, han sido objeto de leyendas. Los incas consideraban las montañas y las cavernas como puntos de conexión con el mundo de los dioses. Existen historias que hablan de puertas ocultas en Machu Picchu, las cuales, según los mitos, podrían haber permitido una comunicación directa con los espíritus ancestrales. Cerca al sector urbano donde se ubica el edificio de las Tres Portadas, se encuentra en la parte inferior de este sector una puerta tapiada con rocas que no tiene un orden ni un acabado de factura inca, conocida como la Puerta Secreta de Machu Picchu. Según los investigadores Thierry Jamin y David Crespo revelaron que en este lugar se encontraría una importante cantidad de objetos de oro y plata y que probablemente se encontraría allí enterrado la momia de Pachacútec, quien ordenó edificar Machu Picchu en 1452. Las autoridades peruanas consideran que dichas afirmaciones no tienen el sustento correspondiente para iniciar una excavación en dicho lugar, por lo que hasta la fecha es un misterio lo que estaría detrás de esta puerta secreta. Dentro y alrededor de la ciudadela de Machu Picchu se han ubicado varias cuevas o chincanas aún por continuar su exploración y conocer su conexión con otras cuevas subterráneas. En estos lugares se han encontrado fardos funerarios y algunos objetos de oro. Lo más conocidos son el Túnel del Cóndor, la Cueva del Sol, Machay y los Morteros. Si estás disfrutando este video y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo. Al suscribirte, nos ayudas a seguir creando contenido fascinante e interesante de nuestra historia y cultura. No te lo pierdas. El enigma de la escritura inca, los quipus. En el Imperio Inca, se ha identificado que usaban un sistema de escritura a base de cuerdas de colores y nudos, en lo que registraban acontecimientos históricos, genealogía inca, leyendas, mitos, canciones y otros. Así como un sistema contable de información de las cosechas, armas, estadísticas, censos poblacionales, tributos, etc. El Quipucamayoc era el funcionario del Inca encargado de la confección e interpretación de los quipus. En 1571 el virrey Toledo le encomendó al cronista Polo de Ondegardo la tarea de obtener información sobre las costumbres, instituciones, creencias y ritos de los indígenas con el objeto de encontrar argumentos para legitimar el dominio español, combatir la idolatría y facilitar el adoctrinamiento. Para ello se basó en las noticias que le proporcionaron los ancianos y quipucamayos del antiguo imperio incaico, mostrando un interés extraordinario por el sistema de los quipus. Por otro lado, Polo de Ondegardo reunió en 1559 a 465 hombres y mujeres, algunos de los cuales eran especialistas en quipus, para recuperar la historia inca. A pesar de siglos de investigación, los quipus siguen siendo un misterio sin resolver. Los expertos aún no han logrado descifrar completamente cómo se utilizaban, cómo se cargaban de información ni cómo se interpretaban. Aunque se reconoce que estos complejos sistemas de cuerdas y nudos eran esenciales para registrar datos y transmitir conocimiento en las antiguas civilizaciones andinas, su funcionamiento preciso sigue escapando a nuestra comprensión. La falta de un código claro y la diversidad de teorías han mantenido viva la incertidumbre sobre el verdadero potencial de los quipus como herramienta de comunicación y almacenamiento de información. La mayoría de los quipus fueron destruidos por los conquistadores españoles en el siglo XVI. El quipu más antiguo encontrado en Perú se halló en las ruinas de la civilización de Caral, llamada Ciudad Sagrada de Caral, y cuya datación es de 4500 años atrás. La Ciudad Sagrada de Caral se encuentra en la provincia de Barranca, región Lima, en el kilómetro 184 de la Panamericana Norte. La cantidad exacta de quipus que existen en la actualidad sigue siendo un misterio. Sin embargo, los que han sobrevivido se encuentran dispersos en museos y colecciones privadas de todo el mundo, guardando celosamente los secretos de un sistema de comunicación ancestral que aún espera ser completamente comprendido. Está claro que los quipus fueron un instrumento clave para la cohesión y organización del imperio inca. Su capacidad para integrar y comunicar información de manera eficaz permitió que los cuatro suyos, las regiones del imperio, funcionaran de manera fluida y armoniosa.
Esta herramienta no solo facilitó el control y la administración, sino que jugó un papel fundamental en la grandeza y eficiencia de la civilización inca, contribuyendo a su extraordinaria organización. El idioma secreto de los incas. El quechua, o runa simi, fue el idioma oficial del imperio inca y jugó un papel vital en la administración y el control del vasto territorio. Sin embargo, de las investigaciones realizadas de las crónicas dejadas por los españoles y sacerdotes, se sabe que la élite inca hablaba un idioma secreto, que los investigadores lo llaman puquina. Lengua que se ha perdido con el ocaso del gobierno inca por la conquista española. Según el cronista inca Garcilaso de la Vega dejó el siguiente comentario, que los incas tuvieron otra lengua particular que hablaban entre ellos, que no la entendían los demás indios, ni les era lícito aprenderla. Como lenguaje divino, agregando que, según información de sus corresponsales, ella se había perdido totalmente, porque como pereció la república particular de los incas, pereció también el lenguaje de ellos. El padre Bernabé Cobo también informa de esta lengua en particular que hablaban los incas, otra distinta, de que usaban solamente entre sí cuando trataban y conversaban con los de su linaje. La misma que hablaban los indios del Valle de Tampú. El cronista Martín de Murua nos informa que el idioma secreto de los incas no pudo ser ni el aymara ni el quechua, los hijos de los principales y de los orejones, refiere que el primer maestro, de los 4 que tenían, enseñaba al principio la lengua del inca, que era la particular que él hablaba, diferente de la quechua y la aymara, que son las 2 lenguas generales de este reino. El lingüista Rodolfo Cerrón Palomino informa que, el idioma de los ancestros de los incas, provenientes de la región lacustre, fue la lengua de los collas, es decir el puquina. El puquina, el idioma secreto de los incas, sigue siendo una de las lenguas más misteriosas y menos comprendidas de la historia andina. A pesar de los avances en la investigación, aún queda mucho por descubrir sobre este fascinante legado lingüístico. Cada nuevo hallazgo podría arrojar luz sobre una parte fundamental de la cultura inca que hasta ahora permanece oculta. La historia aún tiene mucho por contar y, mientras las investigaciones continúan, los secretos del puquina podrían transformarse en la clave para desvelar otros misterios de los incas. Se dice que los incas creían que este lenguaje estaba cargado de un poder espiritual y que dichas palabras podían conectar a los hombres con los dioses. Las tumbas secretas de los emperadores Pachacútec y Atahualpa y sus tesoros no encontrados. Existen muchas leyendas sobre las tumbas secretas de los emperadores incas, como Pachacútec y Atahualpa, que habrían sido enterrados con tesoros de incalculable valor. Durante la conquista española, los incas ocultaron sus riquezas para evitar que cayeran en manos de los invasores. Algunos creen que estas tumbas están escondidas en lugares remotos de los Andes, accesibles solo para aquellos con el conocimiento ancestral para hallarlas. En las historias de oro y plata, las tumbas no solo contienen riquezas materiales, sino también objetos de poder espiritual, como amuletos y reliquias sagradas. Los incas tenían la costumbre de embalsamar y venerar a sus gobernantes fallecidos, y en épocas de fiesta solían los familiares conformados en panacas, pasearlos por las avenidas principales que cuando lo hacía en vida, para luego seguir reverenciándolos en lugares preferenciales de su palacio que habitaron estando vivos. Aún antes del arribo de las huestes invasoras al Cusco, gran parte de las riquezas del Coricancha había sido retirada y enviada a Cajamarca para el rescate de Atahualpa. Según Cieza de León en 1550 destacó en sus crónicas, y lo más del tesoro del Coricancha fue llevado a Cajamarca por el rescate de Atahualpa. El inca Garcilaso de la Vega, en el capítulo 29 de su obra Comentarios Reales de los Incas, refiere que estando lista su partida a España fue a despedirse del cronista Polo de Ondegardo, el cual le dijo a Garcilaso lo siguiente: pues que vais a España, entrad en ese aposento, veréis algunos de los vuestros que he sacado a luz, para que llevéis que contar por allá. En el aposento hallé 5 cuerpos de los reyes incas, 3 de varón y 2 de mujer. El uno de ellos decía a los indios que era de este inca Viracocha, mostraba bien su larga edad, tenía la cabeza blanca como la nieve. El segundo decía que era el gran Túpac Inca Yupanqui, que fue bisnieto de Viracocha Inca. El tercero era Huayna Cápac, hijo de Túpac Inca Yupanqui. Una de las mujeres era la reina Mama Runtu, mujer de este Inca Viracocha. La otra era Coya Mama Oquio, madre de Huayna Cápac. Los cuerpos estaban tan enteros que no les faltaba cabello, ceja ni pestaña. Estaban con sus vestiduras como andaban en vida, los mantos en las cabezas sin más ornamentos ni insignia de los reales.
Estaban asentados como suelen sentarse los indios y las indias, las manos tenían cruzadas sobre el pecho, la derecha sobre la izquierda, los ojos bajos, como que miraban al suelo. Los cuerpos embalsamados encontrados por Polo de Ondegardo fueron los que vio y describió Garcilaso de la Vega antes de su viaje a España. Poco tiempo después Polo de Ondegardo en el año 1559, corregidor y alcalde del Cusco tomó la decisión de enviar las momias a Lima, por mandato del virrey y marqués de Cañete para desarraigar la idolatría. Polo de Ondegardo también manifiesta que cuando buscaba las momias incas en el Cusco, descubrió el cuerpo de Pachacútec Inga Yupanqui Inga, que fue uno de lo que envía al marqués de Cañete, a la ciudad de los reyes, que estaba embalsamado y también curado como todos vieron allá con el ídolo principal de la provincia de Andahuaylas. La investigadora doctora María Rostorovsky, en su documentado libro, Historia del Tahuantinsuyo, explica que Garcilaso de la Vega cometió un error intencional, al cambiar el nombre de Pachacútec por Viracocha y dar además equivocadamente el título de Inca Tupac Yupanqui a otra de las momias que él mostró a Ondegardo. Siendo conocido por investigadores indianos que el cadáver embalsamado de Tupac Yupanqui había sido quemado en el Cusco por Chalcuchima, general de Atahualpa, antes del arribo de Francisco Pizarro a la ciudad capital inca en 1533. Esto debido a que Garcilaso estaba vinculado por línea materna a la panaca de Tupac Yupanqui y Huáscar, en tanto que la madre de Atahualpa era nieta de Pachacútec. La única evidencia de la presencia de las momias incas en Lima es el testimonio del padre José de Acosta, referida en su obra Historia Natural y Moral de las Indias, donde menciona que las momias encontradas, de Pachacútec y las otras, fueron enviadas a Lima y se encuentran en el Hospital de San Andrés, que fundó el dicho marqués. Han visto muchos españoles este cuerpo, con los demás, aunque ya están maltratados y gastados. Y hasta la fecha no se tiene mayor información, solamente que originalmente llegando a Lima lo depositaron en unos de los ambientes del Hospital San Andrés en el año de 1559. Siendo un misterio su ubicación actual, quedando preguntas sin respuestas, fueron enterrados en el Hospital San Andrés, fueron incinerados por los españoles sin que nadie lo supieran, o fueron llevados a otra ubicación para resguardarlos de saqueos o vejámenes. Con respecto al cuerpo de Atahualpa que fue apresado en un palacio de Cajamarca, ofreció a sus captores llenar una habitación con oro y 2 habitaciones de plata para recuperar su libertad. A pesar de reunir y entregar el rescate, el líder inca fue ejecutado en julio de 1533, acusado de idolatría y ocultamiento de tesoros. Este famoso rescate es considerado uno de los mayores de la historia. Haciendo el cambio a valores actuales, se estima que el oro y la plata entregados por Atahualpa tendrían un valor aproximado de $232 millones en oro y $6 millones en plata. Los cronistas como Pedro Cieza de León, Betanzos y Murúa señalaron que tras la muerte del Inca Atahualpa se desarrollaron diversos suicidios de hombres y mujeres. Describieron que el cuerpo de Atahualpa fue sacado de la tumba donde se encontraba para luego ser llevado al Cusco. Ramos 2010 refiere que el cuerpo de Atahualpa fue puesto en el fuego luego de ser estrangulado, siendo enterrado en la iglesia de Cajamarca. Luego, el sobrino de Atahualpa Cusi Yupanqui retiró el cuerpo y lo llevó en andas a Quito. Un documental publicado por El País plantea la hipótesis de que el tesoro de Atahualpa podría estar escondido en la misteriosa región de los Yanganates, en Ecuador. La investigación revela que el tesoro inca llegó al país como parte de las negociaciones para liberar a Atahualpa. Sin embargo, al conocer la muerte del emperador, sus seguidores decidieron ocultar la mayor parte del botín en un lugar aislado y de difícil acceso, con el fin de protegerlo de los conquistadores y salvaguardar el legado de su rey. El secreto de la arquitectura e ingeniería inca. La arquitectura inca que tanto asombro causa al mundo por sus imponentes construcciones a base de piedra, perfectamente ensambladas y que entre sus juntas no puede penetrar una hoja de papel. Y en algunos casos también existen construcciones de muros de barro con base de piedras de acuerdo a la geomorfología del lugar. Los incas tenían una relación casi mística con la naturaleza, que se reflejaba en la manera en que diseñaban y construían sus edificaciones. Su arquitectura no solo respondía a criterios funcionales, sino también a un profundo respeto y conexión con el entorno natural.
Muchas de sus estructuras fueron concebidas para perdurar, con diseño sismorresistente y mimetizarse con la naturaleza, integrándose armónicamente en el paisaje. Por ejemplo, el diseño de Machu Picchu sigue la silueta del ave sagrada Pichu, mientras que el trazado de Ollantaytambo tiene la forma de un cóndor en pleno vuelo, majestuoso y simbólico. En el sector de Machu Ente Alto, las terrazas y andenes adoptan la forma del tunqui, el gallito de las rocas, emblemático de la región. Al norte de Lima, el templo de Paramonga, visto desde el aire, revela la figura de un auquénido, el animal sagrado que representa a la llama, vital en la cultura inca. Incluso en Sacsayhuamán, la grandiosa fortaleza de Cusco, la estructura forma la cabeza de un puma, cuya figura se extiende hasta la ciudad misma, representando el cuerpo del felino. Casi todas las construcciones incas, con su intrincado diseño, están inspiradas en los animales que forman parte del cosmos andino, simbolizando su profunda conexión con la naturaleza y su cosmovisión. A pesar de los avances en la investigación arqueológica, persiste una de las grandes incógnitas sobre la ingeniería incaica: ¿cómo lograron los incas trasladar y erigir bloques de piedra que pesan más de 100 toneladas? Este enigma desafía nuestra comprensión de la tecnología disponible en aquella época, ya que, incluso hoy en día, no existen maquinarias convencionales capaces de manipular y levantar piedras de semejante tamaño con la precisión que se observa en las construcciones incas. Las teorías tradicionales, que incluyen el uso de rampas, rodillos o cuerdas, no logran explicar completamente la exactitud en la colocación de los bloques, ni el hecho de que muchas de estas piedras fueron ajustadas con tal precisión que ni siquiera una hoja de papel podría caber entre ellas. Esto plantea la pregunta de si los incas poseían conocimientos técnicos que aún no comprendemos completamente o si utilizaron métodos innovadores basados en principios que se nos escapan. En cualquier caso, el manejo de estos enormes bloques de piedra sigue siendo una de las hazañas más impresionantes de la arquitectura prehispánica. Una de las teorías más intrigantes sobre la ingeniería incaica es la del concreto inca o de los geopolímeros, que sugiere que los incas desarrollaron un tipo de material similar al concreto moderno. Según esta hipótesis, los incas trituraban piedras para producir un polvo fino que luego mezclaban con compuestos orgánicos derivados de hierbas y otros elementos naturales. Esta mezcla química, combinada con agua, formaba una sustancia que vertían en moldes previamente diseñados, logrando así estructuras con una resistencia y durabilidad sorprendentes. Esta técnica explicaría la excepcional calidad de muchas de sus edificaciones, que aún perduran a pesar del paso del tiempo y las condiciones climáticas extremas. Los incas dominaron una ingeniería geológica asombrosa en la construcción de sus edificaciones, terrazas y andenerías, además de contar con un profundo conocimiento hidráulico que aún sorprende al mundo moderno. Un ejemplo destacado de esta maestría es el complejo de Tipón, en Cusco, donde la arquitectura no solo refleja su destreza técnica, sino también su devoción sagrada hacia el agua, elemento vital en su cultura. Pero no solo sobresalieron en ingeniería, sino también en astronomía, como lo demuestran las precisas alineaciones de sus construcciones con los solsticios y las estrellas. Esto nos deja con muchas preguntas. ¿Dónde se encuentra ese conocimiento ancestral perdido? ¿Está registrado en los quipus? ¿O tal vez escondido en alguna cueva o chincana, como las que se encuentran en varios lugares del imperio? Aún queda mucho por descubrir, estimados amigos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Si este video te ha interesado, no olvides darle un me gusta, activar la campanita para recibir notificaciones, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para disfrutar de más contenido fascinante. Muchas gracias y bendiciones.